Fin de espacio promocional y publicitario. Esto es Exa Informa. Exa Informa por Exa FM. Había tardado en hacer algún comentario al respecto, pero llegó claro y fuerte. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, se pronunció en defensa del celibato en la Iglesia Católica y lo plasmó en un libro que saldrá a la venta esta semana. Vamos a conectar en Roma con nuestro compañero Javier Romero. Buenos días, Javier. ¿Podríamos tomar esto como una respuesta al sínodo de la Amazonía que hablaba sobre este tema? Buenos días, Jennifer. Pues efectivamente, una de las cosas que podemos destacar de este nuevo libro que se llama Desde lo profundo de nuestros corazones, en el que se defiende el celibato, es el hecho del momento en el que ha sido publicado. Es decir, a finales de octubre, los obispos de la Amazonia le hacen una propuesta al Papa. Esta propuesta dice que ¿qué pasa en esas zonas donde no llegan sacerdotes en la Amazonia? Que le preguntan, consideran estos obispos que sería bueno ordenar sacerdotes a algunas personas casadas y de fe probada para que de alguna forma las comunidades católicas puedan tener acceso a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía. El Papa Francisco, este tema, que es este documento, que es un documento de carácter no vinculante, el Papa prometió escribir un documento, digamos, al respecto. Digo que lo iba a publicar en diciembre no lo ha publicado, lo va a publicar en breves. Y en estas estamos cuando de repente el Papa Benedicto XVI saca un libro con el cardenal Sará, donde hace una defensa acérrima del celibato. Por lo tanto, efectivamente, esto sí que lo podríamos considerar como una respuesta, como una llamada de atención para el hecho de decir el celibato es importante dentro de la Iglesia Católica, aunque recordamos que también hay algunas zonas de la Iglesia Católica donde los sacerdotes se pueden casar, Jennifer. Pero esto sería entonces una confirmación de dos visiones absolutamente diferentes entre el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. Javier, ¿hay indicios de que el Papa Francisco, como nos lo mencionas, vaya a incluir la ordenación sacerdotal de hombres casados en el Amazonas? Hay que ser muy específicos en su próximo documento. Sí, efectivamente. Digamos, está por ver hasta qué punto, digamos, Benedicto XVI, este libro que se publica en este momento, hasta qué punto ha sido una manipulación de Benedicto XVI o no, en el sentido, Benedicto XVI siempre ha defendido el celibato. ¿Sabía él o no sabía a sus 92 años de edad si este libro iba a ser publicado ahora, en este momento en el que el Papa Francisco está por publicar este libro o no? Entonces, por un lado, hay que ver si ha sido una manipulación o no de Benedicto XVI. Por otro lado, el Papa hay una confrontación doctrinal entre los dos, pues parece que, por lo que ha dicho el Papa Francisco, no debería ser así, porque el Papa Francisco ya en enero del año pasado también se pronunció a favor del celibato, y con respecto a esta propuesta de ordenar sacerdotes a personas casadas en la Amazonia, también al final de ese sínodo, el Papa en su intervención final dijo que antes habría que considerar otras opciones, como por ejemplo que sacerdotes de países vecinos como Colombia, pues sacerdotes que estén en el extranjero, pues que vuelvan a la Amazonia para, digamos así, atender sacerdotalmente a estas comunidades alejadas. 8:33. El 2019 fue un año ciertamente complejo para toda la economía. Para la banca, el año inició con bajas expectativas de crecimiento, tanto en depósitos como en créditos. Pero ese decrecimiento, me parece, recibió apoyos definitorios que cambió el panorama y la dirección de la economía, de lo que podíamos nosotros haber asimilado, y por ello hemos invitado al presidente de la Asociación de Bancos Privados Ecuatorianos, con todo el afecto y la confianza de siempre. Saludamos a Julio José Prado. Claro que el acuerdo con el FMI fue un factor decisivo para revertir una tendencia de enfriamiento de captación de depósitos, pero al cierre del 2019 las captaciones han alcanzado un volumen cercano a los 32.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 8.32%. Esto ha permitido que la banca aumente la entrega de créditos. Nos están oyendo miles y miles de emprendedores, de gente que registra
propiedad y concesión de importantes rubros de crecimiento económico y de emprendimiento productivo. Nos estamos enterando respecto de la concesión de 2.704 millones más que en el 2018, un crecimiento interanual del 10% para llegar a un volumen récord de 30.000 millones, el saldo histórico más alto en el otorgamiento de crédito. ¿Y dónde están esos dineros? Sería la primera pregunta de nuestra ciudadanía al presidente de la Asociación de Bancos Privados, que honra este programa de noticias. Bienvenido, señor presidente. Tenga la bondad, Julio José Prado en Cadena Democracia. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación, siempre amable a su radio. Y sí, efectivamente, y gracias por ese resumen que usted acaba de hacer de las cifras. Es totalmente correcto lo que usted acaba de decir. Millones. Saldo histórico, mire, sí, de créditos otorgados. Sí, ese es del saldo de créditos, ¿no es cierto? Ese es del saldo de créditos, y la variación interanual entre el año 2018 y 2019 efectivamente son alrededor de 2.700 millones de créditos adicionales. Permítanme poner en contexto esto, Gonzalo, ¿no es cierto? El año 2019 nosotros iniciamos, como usted lo acaba de leer también, con una tasa de depósitos, ¿no es cierto? Una tasa interanual de crecimiento de depósitos muy baja, ¿no? Solamente superior al 2%, 2,1, 2,2%. Es decir, iniciábamos el año 2019 con una percepción más bien negativa de lo que podía pasar durante el año. Si es que esas condiciones se mantenían durante todo el año 2019, en lugar de terminar con una tasa del 2% de crecimiento, hubiésemos terminado con una tasa de decrecimiento del menos 5%. Lo cual significaba ya no solo que los depósitos... Aquí entra, ¿por qué? Claro, porque la liquidez agregada en la economía se estaba agotando, porque preveíamos que la economía durante el año 2019 no solo que no iba a crecer, ¿no es cierto?, que es lo que la perspectiva que tenemos, cero o ligeramente por abajo del cero, sino que iba a tener una recesión el año 2019, si es que no se tomaban medidas a inicios del año pasado. Inclusive en capitales externos, tenían ustedes una buena lectura de perspectiva. No teníamos una buena lectura todavía, estábamos abriendo puertas. Vinieron 1.000 millones. Claro, entonces logramos revertir una tendencia negativa. Yo creo que eso es muy importante que lo escuchen la ciudadanía, todas aquellas personas que nos están oyendo en este momento. Se logró revertir una tendencia en el año 2019 que pintaba muy mal al inicio y se revirtió con dos elementos. El primero, lo hemos conversado, usted lo conversa todos los días, es el tema del FMI, ¿no es cierto? El tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CAF y el BID ayuda a cambiar las percepciones internacionales y ayuda a meter más dinero en la economía. Sello de garantía, el FMI. Es importantísimo. Nos guste o no nos guste, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Pero ha ayudado muchísimo. Y eso, durante el año anterior, entraron alrededor de 4.000 millones. Este gran auditor internacional de no haber, sería un desastre la economía mundial, ¿no? Mire, hablemos del Ecuador. Si es que no hubiésemos tenido, ¿no es cierto?, un acuerdo con el Fondo Monetario, que es no solo el acuerdo financiero, es decir, el hecho de que pongan plata acá, sino que también hay una asistencia técnica. Son las reglas de la asistencia técnica, es esta ayuda para recomponer las reglas de juego monetario, financiero, fiscal, etcétera y demás. Si no hubiésemos tenido eso, la cifra nuestra con la que proyectábamos el inicio del año era menos 5 de crecimiento de depósitos, y obviamente lo que íbamos a tener era un decrecimiento también en la concesión de créditos. Eso era así. Se logra revertir el tema en abril con el Fondo Monetario, y de ahí viene la parte más importante que nos corresponde a nosotros los bancos, que es conseguir esos 1.000 millones de dólares que usted ha mencionado hace un momento. ¿De dónde vienen esos 1.000 millones? Vienen de inversionistas extranjeras, banca internacional y fondos de inversión que antes no habían estado interesados ni en el Ecuador, y obviamente con la banca habíamos hecho acercamientos, pero habían dicho siempre, con ese nivel de riesgo país, con ese nivel de incertidumbre, nosotros no vamos a poner nuestro dinero en el Ecuador. Los 1.000 millones pensamos que no deben ser totalmente chinos, sino universales. Nada chino, digamos, ¿no es cierto? Nada chino. No, más bien vienen, yo le diría, en un 40% aproximadamente de bancos multilaterales, ¿no es cierto? Bancos de inversión multilaterales, y el 60% de fondos de inversión privado. Son fondos privados de gente que está en Europa, en Estados Unidos, en el mundo, ¿no es cierto? Y lo que quieren... No, internacional, habrá de todo el mundo. No se sabe. Claro, no se sabe. Son fondos de inversión que lo que buscan es invertir en banca latinoamericana, en países emergentes, etcétera, y que no se
habían interesado en el Ecuador. Entonces, estos dos elementos, FMI y el tema de estos 1.000 millones que entraron, sirvieron justamente para capear un año, ¿no es cierto?, y revertir un año en depósitos y en créditos que pintaba muy mal al inicio. Y por eso es, como usted bien lo dice, Gonzalo, cerramos el año 2019, diciembre de 2019, estas cifras son totalmente nuevas, las cerramos a finales de la semana pasada, ahí están los balances de los bancos, nos permitieron crecer el nivel de depósitos a un 8,5%, que también es un nivel históricamente alto, ¿no es cierto? El saldo de depósitos llegó a estar en 31.500 millones de dólares y los créditos logramos este récord también importante de 30.000 millones de dólares en saldo, que representan 2.700 millones de dólares más que el año Comparado 2018. con los 5 últimos años, ¿cómo ve usted este rubro que me parece muy interesante, ¿no? Sí, primero definitivamente comparado no solo con los últimos años, sino los últimos 20, ¿no es cierto?, del nivel más alto de concesión de crédito que hemos tenido. Y, Gonzalo, el país lo ha pasado muy mal en los últimos 5 años, ¿no es cierto? Entre el año 2000, solo vamos al año 2015, ¿no es cierto?, para justamente mantenernos en el periodo que usted me menciona, los últimos 5 años. En el año 2015, 2016, tuvimos no solo un enfriamiento, una recesión, sino una crisis económica. Todos los indicadores bancarios, financieros, de exportación, de importación, de absolutamente todo, de desempleo, se vinieron totalmente abajo. Todos estaban en rojo. Y la banca la pasó muy mal también en el año 2015-2016. ¿Cómo es que la banca logra capitalizar 400 millones de dólares? Porque con estas, digamos, captando ¿Qué depósitos. recambios introdujeron ustedes en sus procederes o en sus estrategias? Digamos ¿no? que, claro, ahí hay muchas estrategias, ¿no es cierto? La estrategia primero de privilegiar la liquidez y de salir activamente a conseguir dinero en el exterior es un cambio estratégico, ¿no es cierto? Requiere que haya equipos trabajando profundamente para esto. Y Gonzalo, una vez que uno consigue ese dinero, los bancos internacionales, los fondos de inversión lo que hacen es seguirle estrictamente en qué es lo que va a invertir usted y dónde está invirtiendo y cómo está invirtiendo, lo cual es una buena noticia para el país que tengamos estos fondos porque los están siguiendo. Pero ¿qué pasó en el 2015? Solo para ponerle en contexto un poco lo que usted me preguntaba. En el 2015-2016, contracción económica, reducción de depósitos, óigame bien, menos 12% de caída de depósitos en el año 2015. Altísimo, menos 12%. Se perdieron de la banca privada 3.200 millones de dólares. Eso es lo que pasa cuando hay una recesión y una crisis económica. ¿Qué quiere decir se perdieron? Que salieron depósitos, claro, salieron depósitos por 3.200 millones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la banca en un periodo como ese? Aguantar, restringir créditos y obviamente privilegiar otra vez un balance entre los depósitos y los créditos, es decir, entre los activos y los pasivos, que le permita aguantar un periodo difícil. ¿Qué pasó después? 2017, 2018, 2019, épocas obviamente de poco crecimiento económico, pero en este periodo de poco crecimiento económico hemos gozado de la confianza de los depositantes locales e internacionales y han aumentado los depósitos a plazo, Gonzalo, que también es una buena noticia. Los ecuatorianos están depositando a más tiempo. Confianza, están subiendo, así es, y eso está permitiendo. En la forma como está yendo la economía, las direccionalidades que han introducido no solamente los bancos, sino también la capacidad de ahorro, la fe en el país. Y quiero entender también que los sectores productivos han estado a la altura de las circunstancias con respuestas rápidas y aportes también que han traído del exterior. No solamente se llevan la plata los productores a apoyar economías europeas. Esta parte me gustaría que la analice, pero ojalá con porcentajes que nos puedan ilustrar adecuadamente. Sí, Gonzalo, mire, por ejemplo, sectores, evidentemente el año 2019 fue un año muy complicado, es decir, un año en el cual la tasa, ¿no? Sí, claro, en términos generales, la tasa de crecimiento, pongámoslo así, de la economía, está alrededor del 0%. El Fondo Monetario Internacional predice menos 0,5%. O nos equivocamos en las metodologías, jugamos mucho a los ensayos, a las pruebas, jugamos mucho, digo, porque digamos, en la época correísta, como que las cosas no se dieron de la manera que habían de haberse dado. Y sin embargo, los otros sectores, el productivo y el financiero, obtuvieron un comportamiento que paró, digamos, lo que podría haber sido una
una catástrofe económica en el año 19 especialmente. Sí. Mire, Gonzalo, permítame poner unas palabras muy sencillas. Mientras peor se comportaba el gobierno anterior, el gobierno de Rafael Correa, en lo económico, ¿no es cierto?, mejor se comportaban los bancos porque se sabía, ¿no es cierto?, y estamos cumpliendo 20 años de dolarización, se sabía que no hay prestamistas de última instancia, ya aprendimos las lecciones de la crisis del año 99 y sabemos que un manejo prudente y técnico de los depósitos y de los créditos es bueno para todos, y así no hay un crecimiento económico muy fuerte o un crecimiento de crédito muy fuerte. Lo importante en el negocio bancario es de largo plazo, es mantenerse en forma adecuada, captar, prestar y sobre todo mantener la confianza de la población. Por eso es que en el año 2015, incluso con esa recesión, con ese descalabro económico, con la metida de mano al Banco Central que le hizo, con la metida de mano en todo lado, logramos salir adelante después, un año después, porque el sistema bancario era sólido, solvente y fuerte, ¿no es cierto? Y esto es un activo de la economía ecuatoriana. Tenemos dos activos fuertes, si me permite, Gonzalo, mencionarlo. Dos fuertes. Usted lo ha entrevistado a mucha gente durante estos días sobre el tema de la dolarización. Así. Sí, el dólar es un activo muy fuerte, es un activo de la economía, es un activo de los ciudadanos, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Es un Y patrimonio. es un patrimonio. Sí. Y el segundo gran elemento que tenemos nosotros es una banca sólida en la cual la gente confía. Esos dos elementos, el dólar y la banca sólida, están totalmente entrelazados, ¿no? Y eso es muy importante. ¿La banca cuánto ganó para que se sienta sólida? Sí, Gonzalo. El año anterior, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento interanual de las utilidades, ¿no es cierto?, crecieron en el 11% aproximadamente. Casi en la misma proporción que crecieron los créditos. Y permítame decir una cosa, la única forma en la que la fueron banca... más o menos de 554 millones del anterior. Claro. Esta vez subieron ustedes a 600 millones. Así es. 600 millones, permítame poner en contexto eso. 600 millones son lo que hicieron 24 bancos en el Ecuador. Ahora, obviamente lo que hay que medir es en términos de rentabilidad, ¿no es cierto? Bien. Que es cuánto es que sale, ¿no es cierto?, en rentabilidad frente a lo que uno invierte. Y el ROE, ¿no es cierto?, que es la medida en la que se mide todo esto, es para la banca este año, ya tenemos el dato cerrado, va a ser del 13,8%, que es casi el mismo ROE que teníamos en el año 2018. Es un buen ROE, es una buena rentabilidad con el ROE, la rentabilidad más baja de toda América Latina. Eso no es sostenible. Eso no se puede tener. ¿Por qué? Porque usted y yo, cuando vemos una rentabilidad tan baja en un sistema bancario, decimos, a ver, aquí está pasando algo, ¿no? Y efectivamente lo que queremos es generar confianza. Entonces, una rentabilidad como esta durante este año ha exigido... O sea que salimos de una contracción. Salimos de una contracción. Difícil. Totalmente. Y cerramos el año 2019 e iniciamos el año 2020 mejor posicionados desde el punto de vista económico y financiero de lo que estábamos en el año, ¿Eso a inicio se del año ve 2019. en créditos o se ve también en depósitos? Se ve en los dos lados, digamos, los dos elementos, ¿no es cierto? Tanto el saldo de depósitos como el saldo de créditos está en su nivel histórico más alto y claramente mucho más alto que en el año 2015, que fue un periodo de decrecimiento económico. ¿Qué va a significar esto, Gonzalo? ¿No es cierto? De esta utilidad que acabamos de mencionar, estos 600 millones, 70% se ha ido reinvirtiendo y se seguirá reinvirtiendo en favor de volver a capitalizar los bancos. Por eso es que usted me decía, ¿qué hicieron los bancos para lograr ese nivel de patrimonio, ese nivel de capitalización tan alto? Sí. Invertir 70% de lo que han ganado en el mismo banco para poder seguir apalancando crédito y seguir creciendo, ¿no es cierto? Este año, que es complicado también en términos de liquidez, va a haber capitalización suficiente como para seguir creciendo el crédito. Ahora, pensemos en el 2020. Sí, Gonzalo. El crédito hipotecario puede repuntar luego de un comportamiento bastante modesto del año 2019. Un factor que podría apoyar a este segmento de crédito que creció apenas en 3,3% en 2019 sería el fondo de garantía que el gobierno piensa implementar con el apoyo del BID y del Banco de Desarrollo de la Corporación Andina de Fomento, la CAF. Así ha explicado usted, quien ha sostenido que el crédito hipotecario fue el que menos creció, el hipotecario fue el que menos creció en el 2019. ¿Esto es bueno o es malo? Mire, Gonzalo, efectivamente, otra vez usted tiene toda la razón, las cifras del crédito hipotecario son malas del año anterior, son malas, no hay cómo esconderlo.
¿Por qué? Por dos elementos. Primero, es un sector que está en una recesión, es un sector que no logra despuntar, es un sector en el cual todavía aparentemente hay un stock alto, ¿no es cierto?, de viviendas, de departamentos y demás. El sector Y inmobiliario ha sido el más afectado, ¿no? Yo creería que sí. Perdone que de una vez le introduzca la siguiente pregunta. ¿Se espera que los clientes, en lo que es el empeño, lo que es la ratificación de buenas energías para el sector inmobiliario, sus gestores dicen que van a volver la compra de casas, van a volver la compra de oficinas? ¿Están seguros que la vivienda de carácter social puede reactivarse? Y de acuerdo con el Ministerio de Finanzas, la garantía del BID va a permitir la entrega de créditos hipotecarios en ciudades pequeñas y medianas. En círculos productivos donde se ve que el campo está manejándose bien, pero el resto de sectores como que tenían una caída. Entonces ustedes le apuntan muy bien a más bien construir infraestructura, viviendas de interés social, oficinas, seguros de vivienda, dice aquí, seguros de que el sector de la vivienda va a reactivarse. Sí, va o sea, a reactivarse. sí. Mire, ¿Cuál es esa premisa que tienen ustedes elaborada? primero, mientras no se reactive el sector de la construcción, no vamos a poder hablar de una reactivación en el Ecuador, ni del empleo, ni de los sectores productivos, porque es uno de los grandes sectores encadenados en términos de demanda, ¿no es cierto?, y también de demanda de empleo en la economía. Permítame, le doy una cifra que todavía no está cerrada a diciembre del año 2019, pero es una cifra del Banco Central de cuánto cayó la demanda de crédito del sector hipotecario, del sector de construcción y demás. Cayó en cifra al tercer trimestre del 2019 en 27%, es 27% negativa, lo cual significa que así estén abiertas las líneas de crédito, el sector y la demanda de crédito hipotecario no está ahí, la gente no está comprando. Entonces, ¿eso por qué ha ocurrido? Bueno, porque obviamente ¿Cuál es la percepción o de quién es la culpa? No, yo creo que es justamente es el típico caso de una economía que no crece todavía, que todavía no tiene buenas perspectivas económicas, a pesar del acuerdo con el fondo y demás, todo lo que uno quiera. La gente se demora en reaccionar e invertir y comprar porque requiere una inversión de largo plazo, endeudarse en una casa, en un edificio y demás. O sea que estamos aludiendo más bien al microcrédito, al crecimiento. El microcrédito ha sido uno de los grandes beneficiados del año anterior y esa es una buena noticia. El año pasado... también es buena noticia. Claro. Porque, ¿Por qué multiplica el microcrédito las economías? Mire, porque el microcrédito es el típico caso de un emprendedor. El microcrédito es gente que recibe 100, 500, 1000, máximo $2,000, ¿no es cierto?, de crédito, y son las personas que justamente muchas de ellas son aquellas personas que tienen más inestabilidad laboral, y esas personas son a las cuales la banca se ha acercado durante el año 2019 para prestarles, ¿no es cierto?, porque mire, se han prestado en este segmento 2,000 millones. Claro, ese es el saldo de crédito. Increíble. Entonces, fíjese, el saldo de crédito micro es 2,000 millones. Es un crecimiento de casi 17 puntos porcentuales. Así es un crecimiento importante. Es uno de los créditos que más importante es, pero fíjese, esos 2,000 millones están distribuidos en pequeñas operaciones crediticias que, como le digo, van en el caso de microcrédito grupal, como se llama, ¿no es cierto?, que es el microcrédito más pequeñito que hay, se le va y se le entrega a la persona. ¿En qué actividades se resplandecen esos intentos? Sobre todo están en el tema comercial. ¿Ya? Y sobre todo están en el tema agrícola. Esos microcréditos son los que se han despuntado durante el año anterior. ¿Y cómo se ha apalancado ese microcrédito? Dos elementos. Primero, los bancos activamente han ingresado fuertemente en el segmento de microfinanzas, ya lo hacían, pero el año anterior han despuntado. Y estos 1,000 millones que yo les decía que se consiguió a nivel internacional, también están enfocados en eso. Está enfocado, Gonzalo, en 3 temas. El tema de microcrédito puntualmente, el tema de crédito enfocado en mujeres, que también es muy importante, y el crédito enfocado en temas verdes, ¿no es cierto? Crédito verde, como se llama.
¿no? Emprendedoras femeninas. Emprendedoras femeninas, sí. que son muy buenas pagadoras, mucho mejor pagadoras que los hombres, son las mujeres de Gonzalo. Claro. Y esto es importante desarrollarlo. No se gastan en cerveza. No, claro, se gastan en la familia, invierten y demás, y son muy buenas pagadoras. Entonces, el crédito a las mujeres es buen negocio. Eso es lo que hay que decir. Volviendo quizás, Gonzalo, para no dejar vacío este tema que lo decíamos antes del tema hipotecario, hay muy poca demanda y esperamos que este año se reactive fuertemente el tema del crédito al sector hipotecario, el sector de construcción, a través de este fondo de garantía que se acaba de mencionar y que sabemos que el gobierno esta semana va a hacer un anuncio importante ya de concreción de este fondo. Este es un fondo que está garantizado pero por cuéntenos, el BID. ¿en qué va a consistir? Le cuento en el términos anuncio? generales lo que sabemos. El gobierno lo anunciará con más detalle, pero yo lo que hemos venido trabajando durante el año anterior es que este es un fondo de garantía. Y contra ese fondo de garantía que está garantizado, valga la redundancia, por el BID, ¿no es cierto?, el Banco Interamericano de Desarrollo, ahí va a haber dinero, no sabemos exactamente cuánto va a haber, eso lo anunciará el gobierno, pero habrá 300, 400 millones, y contra ese fondo los bancos van a prestar dinero, ¿no es cierto?, créditos para lo que son la vivienda de interés público o vivienda de interés social, que son viviendas de hasta $90,000, es decir, para básicamente la clase media baja y la base de la pirámide, ¿no es cierto? Fantástico. Y esa tasa de interés va a estar Eso en el multiplica una 5%. barbaridad en esas pequeñas regiones y ciudades. Fíjese, Gonzalo, según estimaciones del gobierno, el gobierno, de lo que nosotros hemos oído públicamente, espera que ese crédito supere los $1,000 millones en concesiones para ese segmento de vivienda de interés público con este nuevo mecanismo. Y la banca tiene interés. La banca tiene interés en entrar ahí, ¿no es cierto? Porque ahora ya es un fondo garantizado por los multilaterales, ya no es un fondo local, ya no es un fondo que está garantizado solamente por Estos los $1,000 CFN. millones irían a créditos que ustedes llaman créditos verdes, ¿no? No solo. De esos $1,000 millones conseguimos Emprendedores, 3. ya lo dijo. Tienen y piden condiciones convenientes, lo que permite prestar a mejores tasas y mayores plazos. ¿Por qué? Porque fíjese, cuando uno consigue dinero en el exterior, ese dinero, salvo que haya un problema muy grande como el de octubre y noviembre, en el cual el riesgo país se dispara y la tasa internacional se dispara, normalmente durante el resto del año el riesgo país bajó en forma importante y cuando conseguimos esos créditos estábamos teniendo un riesgo país de alrededor de 500 puntos, lo cual es muy bueno para el Ecuador. Conseguimos mejores tasas, mejores plazos de esos créditos que vienen de afuera y podemos prestar también a mejores plazos y mejores tasas. Por eso cuando uno dice, ¿por qué no bajan las tasas, no es cierto, en el Ecuador? Lo que uno quisiera es que haya más fondos de estos, más atracción de capitales internacionales, a la banca me refiero, y si la banca tiene más liquidez, más capital, puede prestar mejor, que es lo que piden los sectores Si productivos. hay dinero, ¿cómo es, ingeniero Mauricio Catani, representante del sector de la construcción, a quien siempre apelamos para orientarnos adecuadamente? Ingeniero Catani, ¿cómo es que ustedes están con un pie más o menos bien instalados y otro suelto? No hay una estabilidad del sector de la construcción. ¿Qué les falta? Gonzalo, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, realmente pues preocupados porque el sector de la construcción, como se vio en unas noticias de estos días, sigue en franco decrecimiento. Ya vamos algunos trimestres con decrecimiento y realmente el tema de la estabilidad, lo que yo siempre he dicho, ¿no es cierto? El sector de la construcción, yo creo que un factor crítico para el desarrollo de este sector siempre es la confianza y la estabilidad, y eso es lo que nos ha faltado en los últimos tiempos, ¿no? A raíz de, por ejemplo, el tema de octubre fue terrible, había muchos negocios, había muchos proyectos que estaban en carpeta, y a raíz del mes de octubre se notó nuevamente un frenazo. La gente no quiere comprar casas, no quiere invertir en nuevos proyectos. Entonces el tema de la confianza hay que recuperarlo. Yo pienso que ese es el primer punto básico para que la construcción pueda repuntar. En el tema de los créditos que estaba escuchando la intervención de la persona que me antecedió, realmente nosotros lo que vemos es que en el sector de la construcción hay algunas fuentes de financiamiento para el comprador, ¿sí? Para el crédito hipotecario.
Sin embargo, para el productor, para el constructor, el que produce la vivienda, las líneas de crédito son muy, muy escasas, muy limitadas. Y eso es lo que necesitamos también para que se pueda impulsar nuevamente este sector, ¿no es cierto? Qué bueno que nos denuncie, porque con... estamos frente a Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos. Él está escuchando, él es su contertulio este momento. Así es que diríjase a él con signo persuasivo para que las cosas mejoren desde la banca. Tenga la bondad, ingeniero Catani. Sí, reitero, o sea, para el productor de vivienda, para el constructor, las líneas de crédito son muy limitadas. Las tasas de interés son demasiado altas, los plazos en que se otorgan estas escasas líneas de crédito son muy cortos. Entonces, en realidad no hay un producto... ¿De qué plazos estándar estamos hablando? 3 años en promedio, muy poco. Para un proyecto inmobiliario, lo cual es muy corto, poco, ¿no? claro. Tomando en cuenta que uno, digamos, desde que se inicia la obra a construir, digamos, un proyecto mediano tomará 1 año y medio, 2 años, y luego hasta terminar de vender 1 año más. ¿Los constructores son riesgosos o son los compradores de los constructores los riesgosos? ¿O ambos fragmentos? A ver, yo creo que ahí el tema es la percepción que existe en la banca, ¿sí? Nosotros lo que hemos visto y lo que hemos percibido es que la construcción en general, la actividad en general, el sector es considerado como un sector de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy ligado a todos estos vaivenes de riesgo y de percepción de riesgo económico, de riesgo político que existe en nuestro medio, ¿no? Entonces, ni bien ocurre algún tema que se sale del esquema, como lo que ocurrió en octubre, se nota un frenazo, pero a raya en el tema de inversión y de compra de vivienda, ¿no? Qué bueno que conozcamos. Y siempre ha sido conocido que el sector de la construcción, cuando hay bonanza, ¿no es cierto?, cuando la economía está en crecimiento, es un sector que repunta y que mueve a la economía, ¿no es cierto? Pero cuando empieza a haber los periodos de crecimiento, es el primer sector que cae por todos estos factores que le comento. Las provisiones para las carteras de ustedes son claves, ¿no? Así es. Nosotros, nosotros somos grandes demandantes de crédito, sí, para poder llevar a cabo. Son inversiones grandes las que se hacen en el sector inmobiliario y en el sector de construcción. Pero ¿no? en este contacto que estamos realizando con el presidente de la asociación, ¿qué enfoque concreto usted le otorgaría como señal para que reaccione el sistema financiero si es que está muy desmayado en el apoyo? Porque también desde la banca, señor presidente, tenemos que soltarnos un poco y ser un poco corajudos, valientes, arriesgar algo, o esto no se puede hacer en banca bajo ningún punto de vista. Coméntenos. Sí, Gonzalo. Mauricio, buenos días. Gusto saludarte. Mauricio lo ha mencionado claramente, ¿no es cierto? En el sector de la construcción hay un problema de falta de inversión, por un lado, y hay un problema de falta de demanda también, ¿no es cierto?, de parte de los consumidores en términos de querer comprar o sacar más créditos para comprar más vivienda, para comprar más edificios, etcétera, y demás, u oficinas. ¿Qué problemas tienen los de la demanda? Mire, la demanda en términos generales, el país en general está atravesando por un problema de poca liquidez, de poco crecimiento, de poco empleo, con lo cual obviamente los consumidores... ¿Y es una pérdida de credibilidad de qué sectores? No pérdida de credibilidad, es simplemente el consumidor, y pongámonos en la persona de las que compra vivienda, compra oficinas y demás, dice, no tengo suficiente para sacar un crédito porque no estoy con trabajo estable, porque no tengo buenas perspectivas y demás. Entonces lo que dice Mauricio es claro. El empleo se cuenta. Absolutamente, por eso es que, Gonzalo, un elemento que tiene que darse este año, Mauricio va a estar 100% de acuerdo conmigo, creo yo, es la ley que reforma los temas laborales. Si no se reforma eso, la gente no va a poder conseguir mejor trabajo y la banca no va a poder seguir entregando crédito porque obviamente la morosidad se va a complicar. ¿Qué usted considera claves?
Miren, el tema laboral yo no me voy a meter, no es mi tema, solo digo, necesitamos flexibilizar las condiciones de acceso, ¿no es cierto?, de las empresas a personal que trabaje ahí, y debemos facilitarle a las personas que no tienen empleo el acceso, ¿no es cierto?, a un empleo en mejores condiciones. Yo diría que eso es en términos generales lo que hay que hacer. ¿Ya? ¿Qué pedirían los constructores en cambios legales, en cambios a la legislación que prima este momento y que está al parecer equivocada? A ver, Gonzalo, sí, coincido plenamente con el comentario anterior. El tema del empleo es básico, ¿no es cierto? Porque hay que incorporar a mayor cantidad de gente al empleo pleno, al empleo formal, y de esa manera esta gente puede ser sujeta de crédito para y a su vez pues demandar los productos que existen para el sector de la vivienda. Entonces yo pienso que eso también es básico. ¿Y en qué consistirían las reformas, ingeniero Catani? Yo creo que todo lo que las se ha venido reformas laborales. Sí, en los últimos meses se ha venido hablando de una flexibilización laboral, ¿no es cierto? Facilidad para contratar a la gente. Hay algunos temas laborales que también no son la especialidad mía, pero básicamente es eso, ¿no es cierto? O sea, la facilidad que se tenga para contratar gente sin tener tantas trabas, tantos requisitos como existen. Hay que convertir hoy día, en ¿no es cierto? sujetos de crédito a la mayor parte de los trabajadores ecuatorianos. Pero cuando le demos un empleo firme, fijo, y cuando la economía de producción se ponga en mejores niveles, ¿qué opinión tiene el presidente de la asociación? Totalmente, Gonzalo. Yo le decía antes de la conexión con Mauricio que un tema esencial para la economía ecuatoriana y para la mejoría de las perspectivas en el año 2020 es que el sector de la construcción mejore. Hoy por hoy, efectivamente, lo acabamos de reconfirmar, es un sector que tiene poco de crecimiento y, en palabras de Mauricio, que tiene un frenazo. Obviamente, la banca seguirá poniendo líneas de crédito abiertas a los constructores, que es, digamos, dentro del sector, ¿no es cierto? El BIES entrega dinero para la demanda y para la compra de vivienda, y la banca entrega créditos sobre todo a la demanda y también a los empresarios. Claramente, lo que nos gustaría es poder destinar mayor cantidad de crédito a más largo plazo, con mejores tasas al sector de la construcción, a los sectores productivos en general, pero para eso necesitamos recuperación económica, necesitamos más capitales locales e internacionales, y este es un año en el que definitivamente, me refiero al año 2020, en el que la liquidez agregada de la economía seguramente va a estar complicada, y un rol sustancial de la banca, y esto ya no hablo del sector de la construcción, sino en términos generales, es cuidar la liquidez de los depósitos y canalizarlos de mejor forma al sector productivo, cosa que seguiremos haciendo, no solo en el sector de la construcción, sino, creo que es una buena noticia, el tema de que se va a abrir conjuntamente con el BID este nuevo fondo, ¿no es cierto?, este fondo social que se está convertiendo para la vivienda de interés público, donde se va a reactivar, sobre todo para la base de la pirámide, ¿no? Yo creo que es un buen tema. Esto de la billetera móvil, la billetera móvil, creo que la denominan en siglas BIMO, ¿no? BIMO, sí. Sí. Operará en Banred y empezará con una fuerte campaña publicitaria y de difusión el próximo año, es decir, en cuestión de días. Esto indica el presidente Julio José Prado en un boletín que lo tengo a mano. ¿Qué es el BIMO? Porque me parece interesante este plan, Julio José. Sí, Gonzalo, el BIMO es la famosa billetera móvil que en realidad lo que hace es reemplazar y superar al dinero electrónico del Banco Central. Usted recuerda toda esta discusión que tuvimos durante 5 años de quién tenía que hacerlo, cómo tenía que hacerlo, si era central. Siempre lo dije, yo me opuse en forma personal, académica incluso, y también como presidente de la Asociación de Bancos, a que el Banco Central sea un emisor de dinero electrónico por todos los riesgos que generaba la dolarización. Una moneda que ya no es nuestra, no tiene nada que ver el Banco Central. No tenía nada que hacer ahí. Sí, sí. Entonces, la BIMO se lanza ¿Hay que finalmente. clausurar al Banco Central, usted cree? Mire, o dejarle con otras funciones más o menos convenientes, pero el papel que cumplían antes ya no pueden cumplir porque simplemente no tienen que manejar estabilidades de moneda interna o propia
bajo ningún punto de vista. Estamos dependiendo de lo que hagan los dueños de los dólares en Mire, todo el orbe. sí, así es, Gonzalo. Mire, yo le diría que aquí con el Banco Central en dos vías. Lo primero, lo urgente, lo que tiene que pasar en los próximos 3 meses, más tardar, es reformas en el Código Orgánico Monetario y Financiero para fortalecer el Banco Central, volver a hacer los 4 balances famosos, volver a hacer que el Banco Central no pueda convertirse nuevamente en un banco del gobierno de turno, sino que sea un banco de bancos, un banco de reserva. Y después, una vez que saneemos los balances, una vez que esté estable, que ojalá sea lo más rápido posible, que no nos tome 10 años, sino que nos tome en el mejor de los casos, ojalá 3 o 4 en el peor de los casos, ahí sí yo sugiero tener una discusión nacional muy objetiva, muy técnica sobre cuál debe ser el rol del Banco Central. Claro, cuál es el rol del Banco Central en dolarización, pero no podemos hacerlo ahorita. Ahora estamos tratando de salvar la casa, salvar los muebles, volver a estabilizar el Banco Central, y yo sugeriría que vayamos hacia eso. Y BIMO lo que hace es sacar una plataforma que permite hacer pagos sencillos de persona a persona y abrir cuentas electrónicas digitales a través del teléfono móvil, lo cual esperamos que durante el año 2020 sea un mecanismo de inclusión financiera, sobre todo para aquellas personas que no tienen una cuenta bancaria. Mauricio, ¿no es cierto?, de la construcción nos decía hace un momento que sería muy bueno reactivar el sector. Pues bueno, una forma también que esperamos reactivar el sector es que no haya que hacer pagos en efectivo, por ejemplo, ¿no es cierto?, y sacar gran cantidad de dinero que son peligrosas, etcétera, y demás para el sector de la construcción o sector agrícola, sino que se puedan comenzar a utilizar mecanismos electrónicos de pago, como por ejemplo la billetera móvil, ¿no? Perfecto. ¿Alguna cosa que se nos quede en carpeta, señor? Tenga la gentileza usted de intervenir. Ya cortó. Bueno. Sí, mire, Gonzalo, por mi lado, si le parece que como conclusión también, yo creo que el 2020 es un año complejo. Inicia complicado en lo político, en lo social, en lo económico. ¿Dónde son las neuralgias del 2020? Yo le diría, en el tema bancario, sobre todo nos interesa mucho que la conflictividad social, la conflictividad política no se refleje en inestabilidad económica e inestabilidad financiera. ¿Cómo fue eso? Otro octubre nos derrumbaría Otro completamente. octubre sería muy malo. Se nos cierran las líneas de crédito, nos suben las tasas de interés a nivel internacional, la gente se asusta, ¿no es cierto?, y comienza a dejar de invertir, a dejar de pedir créditos, que es lo que acaba de mencionar en el sector de la construcción. Eso no puede volver a pasar en el año 2020. Ahora, en el lado de cómo inicia la banca este nuevo año, iniciamos fortalecidos, iniciamos con un mejor nivel de capitalización, iniciamos con un mejor nivel de depósitos que el año pasado, lo cual es una buena noticia, porque al menos del sistema bancario, dentro de todos los problemas que tiene el Ecuador, el sistema bancario no es un problema para el país. Es más bien, es un pilar de estabilidad y de confianza que tenemos que seguirlo cultivando y manteniendo. Le doy la más cordial de las gratitudes por habernos visitado en el estudio y hemos analizado, creo que, esta buena perspectiva que tiene el sistema financiero y bancario de nuestro país para los próximos meses, una noticia de excelencia para el resto de sectores productivos. ¿Qué reclama tal vez de una psicología general, una psicología social en términos generales? Mayor, si cabe el término, lo que llamaban nuestros abuelos, ponerle ñeque y entusiasmo. Mire, Gonzalo, yo creo que el ñeque y el entusiasmo, como usted lo menciona, nace también de señales muy claras. Y esas señales muy claras tienen que venir hoy por hoy, en un momento todavía conflictivo, en el cual todavía todos los elementos de octubre y demás seguramente no están todos bien cerrados. Necesitamos señales muy claras de hacia dónde vamos a caminar en el año 2020. Y las yo le diría que son señales reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Necesitamos seguir atrayendo capitales, necesitamos seguir atrayendo banca internacional. ¿Dónde están esos capitales? Mire, no son nuevos capitales, como estos 1.000 millones, por ejemplo. Estos 1.000 millones no es que estaban en ninguna parte guardados, son inversionistas que le están aportando a la banca privada esa cantidad. No es que antes no traíamos dinero, pero 1.000 millones en un año no se había visto antes. Y el segundo gran elemento, otra vez, estas reformas que están contenidas en el tema laboral no son un tema bancario, estos son un tema de la sociedad, son un tema de una necesidad urgente para seguir avanzando. Y obviamente, ojalá exista, vamos a pasar un periodo preelectoral, ¿no es cierto?, ya durante este año, que exista la madurez política para separar lo político de lo económico y lo bancario.
Déjennos seguir creciendo, déjennos seguir otorgando crédito y mejorando, digamos, las condiciones de crédito durante el año 2020 y ojalá, del lado de la demanda de crédito, que son las empresas, los consumidores y demás, podamos encontrar esa respuesta adecuada. Lo político electoral debe quedar a un lado y sentirnos nosotros dueños de un edificio que sigue creciendo y que es la economía productiva, ¿verdad? Así es, así es. Ese es el rol de la banca y la banca tiene ese rol justamente de ser una entidad técnica y hoy por hoy tenemos una banca y una asociación de bancos muy técnica que lo que busca es simplemente canalizar esos depósitos escasos que hay en la economía, esa liquidez escasa que hay en la economía hacia el sector productivo y para eso lo que necesitamos, lo único que pedimos es déjenos trabajar, déjenos seguir avanzando y reformemos mientras tanto también ese modelo, ¿no es cierto?, de normativa, de ley bancaria muy malo que tiene Gonzalo el Ecuador. Lo hemos conversado con usted aquí, que no permite atraer sus capitales, que no permite a la banca ser competitiva ni en el Ecuador ni a nivel internacional. Gonzalo, los bancos tienen ganas de salir al mundo, tienen ganas de salir a conseguir más capitales, de salir a poner más sucursales en el mundo. ¿Y por qué ustedes impiden que vengan otros bancos? Para nada, más bien estamos totalmente abiertos a que vengan. Ojalá vengan durante el año 2020 alianzas bancos estratégicas para incrementar capital de producción y de trabajo sería una buena noticia. Sería excelente. Alianzas estratégicas con otros bancos, ¿no es cierto? Así es. Claro. Pero es que, Gonzalo, eso es lo que estamos tratando de buscar. Pero ¿a qué inversionista internacional se le ocurre venir a poner plata en un banco ecuatoriano con el mercado que tenemos en recesión, con la mala política que tenemos y con el malo entorno normativo que tenemos? Desde afuera no se ve bien las cosas. Por eso es que lo que tenemos que lograr es estabilizar esto, la economía, lo normativo, lo político y atraer esos capitales internacionales. ¿De quién depende este nuevo clima? Yo creo que esto es un poco de todo. Y ahí sí también me parece que no es solo un tema de lanzarle la pelota al gobierno. Sí es importante que hagan las reformas, pero también es importante que en el Ecuador... Pero en también 2020, no hace falta que ustedes se motiven, traigan la plata, no inviertan afuera, seguramente. Gonzalo, más bien si es que hay un sector que está trayendo dinero ahora a la economía y eso se refleja en mayores depósitos. No Sí, son, sí, no es que, claro. no es que, no es Y que, es una Gonzalo, no es que la cantidad. gente está Primera haciendo vez fila que para... oigo que ustedes hayan traído en un año Bueno, 1.000 millones de Nuevos, dólares. no, porque no son claro. depósitos que estaban afuera de la banca, no, son nuevos capitales internacionales que han venido al país y no es que la gente está haciendo fila para poner su plata en el Ecuador, Pero, pues ¿de quién no. es ese dinero? No, inversionistas internacionales, son capitales internacionales que están a través de fondos de inversión o de banca multilateral, que lo que dicen es, me parece interesante hoy por hoy ponerle plata a un banco local. Ojo, no es que están regalando su dinero, ellos están esperando un retorno, pues por eso nos están cobrando a los bancos también una tasa de interés, ¿no? Una tasa de interés que va del 3, 4, 5, 6% o más, dependiendo de la línea de crédito que hemos conseguido. Por eso que lo importante es que el riesgo país no se dispare, para que esa tasa que nos cobran a los bancos, otros bancos extranjeros, tampoco sea tan alta, porque si no, no podemos atraer esos créditos y no podemos seguir manteniendo líneas de crédito abiertas a los productores Me locales. gustó mucho anunciar que ustedes están construyendo líneas de crédito a los sectores femeninos, a las amas de casa convenientemente, y a las pequeñas iniciativas o emprendimientos de la gente, incluso del campo. En el campo hace falta dinero. Sí. Créame, no es bueno que ustedes hagan una conscripción para crear agencias en el campo. Mire, Gonzalo, déjeme compararle muy rápidamente dos cifras. En el Ecuador, la tasa de depósitos frente al PIB representa, ¿no es cierto?, 28-29% del total del PIB. En Panamá, país dolarizado, la cantidad de depósitos frente al PIB representa 110% del PIB, es decir, tienen más depósitos que PIB, ¿no? Es otro tipo de economía. ¿Qué les permite eso? Pero al tener somos más los PIB. mismos. Claro, es América Latina. El modelo monetario es igual. El modelo monetario, pero no el modelo económico, ni el modelo político, ni el modelo de apertura, ¿no es cierto?, a los capitales. Entonces eso es muy diferente. Y la regulación bancaria es muy diferente en Panamá de la ecuatoriana. Por eso es que decimos nosotros, no es que queremos menos regulación, queremos regulación internacional, queremos buena regulación para ser competitivos. Nos hace falta panamerizarnos de alguna, mire, más conjugado, pero
Me disculpa. Yo pensaría que hay que buscar cuál es nuestro modelo, ¿no? Del punto de vista Ya. de desarrollo ¿Cuál financiero. es? Yo creo que tenemos que ir transitando primero inmediatamente lo que sabemos que no funciona es ese código que tenemos. Ese código monetario y financiero no funciona, Ese está ahuyentando capitales, no está permitiendo ahuyentando capitales, ¿no? Esto de haber conseguido 1.000 millones fue un trabajo, Gonzalo, muy fuerte, de agotador, de irles a buscar a los inversionistas internacionales. Yo mismo estuve en muchas reuniones en las cuales decían, no sabe qué, el Ecuador en octubre, justo coincidió que estuve en octubre, después de las protestas, en Miami, hablando con bancos internacionales. Y todos estaban a punto de cerrarnos las líneas de crédito, ¿no? Eso no puede suceder. ¿Por qué razón? Porque veían en el Ecuador, un Ecuador que estaba al borde de un caos, ¿no es cierto? Y que el riesgo país se había disparado por encima de los 1.500 puntos. Entonces, claro, pasar de 700 puntos de riesgo país a 1.500 en cuestión de una semana, la gente se asustó. Hicimos un trabajo de acercarnos a todos ellos. El gobierno también lo hizo. El ministro de Finanzas también viajó al exterior y los viceministros para calmar a los mercados internacionales. Porque si no, no hubiésemos conseguido esos 1.000 millones de dólares, que de hecho podían haber sido más si no teníamos la conflictividad de octubre, y no hubiésemos podido mantener líneas de crédito abiertas. ¿Quiénes están frecuentemente manifestando que se necesita cambiar el equipo cupular de manejo económico del gobierno? No lo conozco, Gonzalo. No es un tema en el que yo me meto en realidad. Sí. Pero ¿ustedes estarían de acuerdo a una renovación o simplemente lo que ha venido haciendo especialmente el presidente del Frente, el ministro de Finanzas, es más o menos un procedimiento acercado a realidades y atinado, o ya se necesita un recambio en la cúpula, digamos, de los que diseñan las políticas económicas, con el tema del Banco Central, que con dolarización ya no debe existir, dicen pues. Esto dejaría renglones de mayor entusiasmo, de mayores emprendimientos, de mayores libertades de acción a los sectores que verdaderamente son dueños de la dolarización, que somos todos. Gonzalo, mientras más estabilidad tengan las carteras de Estado, y las carteras de Estado complicadas, por ejemplo, como son las carteras finanzas, productivas o finanzas, mejor nos va a ir a todos. Hay todavía mucha tarea por hacer, es decir, no se acaba la tarea del ministro de Finanzas con firmar un acuerdo con el fondo, y creemos que esa fue una muy buena señal, pero después viene todo el acompañamiento técnico, que a veces creo que nos olvidamos. El tema con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y la CAF, no es solamente plata, es reestructurar desde cero en algunos casos la forma en la que se hace presupuestación, la forma en la que se maneja el Banco Central. ¿Martínez es un hombre confiadamente de ustedes? Mire, nosotros no tenemos ninguna relación directa con Richard Martínez. Lo que nosotros buscamos es que las acciones que tome el ministro se reflejen en estabilidad en el sector. Eso queremos todos. Eso es lo que queremos. Para nosotros, por eso le decía yo antes, nosotros lo único que pedimos es que se nos deje trabajar y se nos deje traer más capitales locales e internacionales para seguir prestando. Y dentro de ese entorno lo que sí necesitamos, y eso sí lo pedimos muy claramente, es ayuden a reformar todo lo que tenga que ver con esa ley bancaria del año 2014, que es muy mala, está clarísimo que no está trayendo capitales, no está generando estabilidad y no permite traer bancos internacionales ni inversionistas. Entonces, si es que ese es el camino, con un ministro, con otro ministro, lo que nosotros creemos que es hacia allá tenemos que ir avanzando. Nuestro invitado estrella, Julio José Prado, en esta mañana. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo